Hola, yo soy el doctor Héctor Paul González. Soy neumólogo y pertenezco a este programa. Época. Bienvenidos a Época. Época de respirar con bienestar. Para poder entender época, tenemos que hablar de dos de sus componentes, la EPOC y el asma. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se calcula una prevalencia de 8.9% en los individuos con factores de riesgo mayores de 40 años en nuestro país. La principal causa de EPOC es el tabaquismo y es la tercera causa de muerte por enfermedades crónicas en Colombia. El asma es una enfermedad que afecta los pulmones de niños y adultos. Se caracteriza por inflamación de las vías respiratorias. Sus principales síntomas son dificultad para respirar, pitos en el pecho, tos y despertares nocturnos por sensación de ahogo y tos. Su diagnóstico se realiza mediante espirometría y obviamente una muy buena historia clínica. Actualmente hay 358 millones de personas en todo el mundo con asma. En Colombia son 5 millones y su prevalencia es del 12%. En Colombia, 1 de cada 8 personas sufren de asma y es la novena causa de discapacidad en Colombia. El 43% de los pacientes con asma no tienen un control adecuado de su enfermedad. Por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. ¿Qué es EPOCA? EPOCA es un programa institucional multicomponente diseñado para brindar acompañamiento y apoyo multidisciplinario a nuestros usuarios con diagnósticos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma. Nuestro programa se basa en las guías adoptadas, la Iniciativa Global para la Enfermedad Obstructiva Crónica, GOLD, y la Estrategia Mundial para el Tratamiento y la Prevención del Asma, GINA. El equipo interdisciplinario que participa en EPOCA está compuesto por los siguientes profesionales: el neumólogo, médico encargado de hacer el diagnóstico y seguimiento de los pacientes en el programa; el médico internista, apoyo fundamental para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que acompañan a los pacientes con EPOC y asma, es decir, las comorbilidades; el médico del programa, médico general, la puerta de entrada al programa. Él es el médico responsable de captar a todos los posibles pacientes que pueden ingresar al programa EPOCA. Nutricionista. Todos nuestros pacientes necesitan de un apoyo nutricional. Necesitan de la asesoría de un experto para una adecuada alimentación. Psicología. Nuestra psicóloga hace una evaluación integral de la parte social y la parte mental de nuestros pacientes. Es muy importante que todos nuestros pacientes sean evaluados y que se identifique tempranamente alguna alteración a nivel psicológico. La trabajadora social también hace parte importante de este engranaje de nuestro programa, además de la fisioterapeuta rehabilitadora cardiopulmonar que se encarga de hacer la educación en nuestros pacientes sobre el uso de dispositivos de inhalación y los ejercicios de rehabilitación cardiopulmonar.
y la enfermera jefe, todos los integrantes del programa de época que hemos mencionado hacen que nuestro programa sea un éxito. Todo esto está replicado en sedes en municipios por el personal asistencial debidamente capacitado. Todos han tenido un proceso de instrucción y capacitación para el desarrollo adecuado de nuestro programa. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión del riesgo en época? Mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. Ese es nuestro principal objetivo. Disminuir los síntomas. Prevenir y tratar las complicaciones y agudizaciones. Disminuir la progresión de la enfermedad. Identificar oportunamente patologías oncológicas. Mejorar la tolerancia al ejercicio. Gestionar el control de recursos financieros y reducir la mortalidad. La metodología del programa de época se basa en 4 pilares. El primero, la estructuración de base de datos. Se hace una búsqueda exhaustiva de todos los pacientes con sospecha o diagnóstico de EPOC y asma. La minería de datos con la filtración de todos estos pacientes e incorporación al programa época. La caracterización del riesgo. Se determina cuáles de estos pacientes tienen menor riesgo o mayor riesgo de complicaciones y exacerbaciones para poder así tomar todas las medidas pertinentes para el control de su problema. Disponibilidad de equipo multicomponente. Todos aquellos profesionales que participan en el programa época tienen su función y participación en nuestro programa. ¿Cuáles han sido los resultados del programa época? Se cuenta con una población de 697 pacientes incluidos en el programa, 332 de ellos con EPOC, que equivale a un 47%, y 365 que equivale a un 52% con asma. En cuanto a EPOC, nosotros utilizamos 2 indicadores muy importantes para la evaluación del riesgo. El primero, la escala GOLD, que se hace mediante la espirometría, donde medimos la limitación al flujo aéreo con base en la guía GOLD. Los pacientes GOLD 1, 2, 3 o 4 son aquellos pacientes a los cuales se les ha medido el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, postbroncodilatador con la espirometría. El 4 es el paciente que peor limitación al flujo aéreo tiene, y el 1 siendo el mejor. Utilizamos un instrumento de evaluación ABCD perfeccionado, donde se combinan los síntomas y las exacerbaciones, siendo A el paciente que es menos sintomático y D el paciente más sintomático y exacerbador. En nuestro programa, los pacientes A y B son los pacientes que son poco exacerbadores y poco sintomáticos, y equivalen a un 29 a un 39% respectivamente. Los pacientes que son más exacerbadores y más sintomáticos son C y D, con un porcentaje del 6 al 24% respectivamente. Esto, al inicio de nuestro programa, estaba invertido. Teníamos muchos pacientes más sintomáticos y exacerbadores. Hacemos una atención priorizada a los pacientes que tienen mayor limitación al flujo aéreo medido por espirometría, es decir, GOLD 3 y 4, y los pacientes con más síntomas y exacerbaciones medido con el instrumento de evaluación ABCD perfeccionado, es decir, EPOC C y D, haciendo un seguimiento específico y en algunos casos intervención del programa de atención domiciliaria PAD. En cuanto a la clasificación del riesgo de exacerbaciones, nos basamos en la iniciativa GOLD. Pacientes con bajo riesgo de exacerbación y alto riesgo de exacerbación, que básicamente
mide el número de consultas y hospitalizaciones que ha tenido el paciente en el último año. En este momento tenemos 228 pacientes con bajo riesgo de exacerbación en EPOC y 104 pacientes con alto riesgo de exacerbación en EPOC. En cuanto al asma, utilizamos una escala para medición del control de síntomas respiratorios, que es el Asthma Control Test, el ACT, instrumento que se utiliza en la consulta de neumología. En este momento tenemos 52% de pacientes bien controlados versus un 11% de pacientes mal controlados. ¿Cuáles son los logros del programa EPOCA? El 68% de pacientes con EPOC tienen bajo riesgo de exacerbaciones. El 29% corresponde a EPOC A, es decir, paciente con pocos síntomas y exacerbaciones, y el 39% corresponde a pacientes con EPOC B. El 52% de asmáticos está categorizado con buen control de síntomas. 34 pacientes con lesiones sospechosas de malignidad a nivel pulmonar, identificados rápidamente y remitidos a cirugía de tórax. La hospitalización mensual de pacientes conocidos de época no supera el 3%, un indicador con un porcentaje muy bajo comparado con el promedio nacional. Y el impacto positivo en la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Esto es época de respirar con bienestar. Muchas gracias.